La economía de nuestro país no deja de agitarse. Ninguna de las promesas de Mauricio Macri se han cumplido. Estamos con devaluaciones de 2, de 3% diarias prácticamente. Vamos a hablar de esto y de lo que va a pasar en la segunda mitad de este 2018 con el profesor José María Rinaldi. Profesor, muchísimas gracias por acercarse al espacio. ¿Cómo le va? Un gusto, muy bien, gracias. Profe, la verdad que lo hemos hablado muchas veces en el camarín y bueno, sus pronósticos vienen siendo bastante certeros. ¿Cómo ve este último tramo, el Fondo Monetario Internacional, las devaluaciones diarias que tenemos, la inflación en nuestro país? Sí, bueno, primero aclarar que el resbaladizo mundo de la futurología nunca ha sido mi fuerte, pero lo que sí existe en economía es una caja de instrumentos de política económica que con algún tipo de desviación tienen una consecuencia, ¿no? La economía no es si es X entonces Y, porque es una ciencia social histórica. Es decir, uno no sabe cómo va a comportarse los agentes, cómo se va a comportar la gente en general, ¿no? En general uno en los dichos de Pugliese no sabe si te van a responder con el bolsillo o te van a responder con el corazón. Esto es muy importante aclararlo, pero sí se sabe que más tarde o más temprano las políticas económicas de corte claramente neoliberal terminan implosionando porque priorizan institucionalmente el mercado para asignar recursos, abren la economía, achican los estados, sobrevaloran las monedas, esa sobrevaloración generan déficits gemelos y se convierten en esquemas adictos de endeudamiento. ¿Dio resultado en algún lado esta receta que aplica el gobierno? Siempre en economía da resultado para quién, ¿no? Pues claro que da resultado. Si yo estuviera en el corazón de la actividad financiera, perteneciera al riñón financiero, sería el tipo más feliz. Lógico. Yo me refiero si algún país se ha desarrollado con estas recetas. No. El rol neoliberal, ningún país desarrollado lo ha aplicado. Todos los países que se han industrializado y que se han desarrollado lo han hecho a partir de la guía y el rol activo del Estado. El que delinea las políticas es el Estado. Recordemos, para hablar de la modernidad, el Estado del bienestar, principalmente europeo, primero generado por el Fordismo y luego aplicado, adaptado en Europa. Recordemos el milagro de los países asiáticos, de Japón con el sudeste, con los NIC, después con los dragones. Todos lo han hecho con el modelo del MITI, el Industria de Tecnología e Industria, que ha sido el que ha guiado el desarrollo industrial, la integración y las nuevas tecnologías. Ningún país para desarrollarse se ha abierto y ningún país para desarrollarse ha querido jugar en la Champions League global. Es decir, eso realmente es más, especialmente ahora que van a contramano de eso, que hay una feroz guerra proteccionista de los países del norte. Nosotros no nos estamos abriendo, nos abrimos. Esa era la lógica. Bueno, nos seguimos abriendo además. Ningún país tiene un sistema bimonetario, ningún país permite que circulen dos monedas, se compren libremente. Fue un error gravísimo eliminar el cepo. ¿Usted piensa que fue un error eliminar el cepo cambiario? Fue un error dejar la economía en manos del mercado, porque los mercados funcionan si son economías mixtas. El mercado solo tiene una fuerza centrípeta muy fuerte. Esto lo dice la tesis de Piketty, el Capital del siglo XXI, que es un bestseller. La base, la hipótesis de ese libro es: señor, recupere el Estado, señor, recupere los tributos, porque lo que ocurre es que se va a concentrar en el 1% más rico de la población mundial. Es más, Piketty dice, ojo, porque la economía actual camina hacia el esquema neovictoriano, o sea, dejando de lado la meritocracia por aquello de que las riquezas se heredan. Es decir, haciendo un análisis empírico, estadístico, histórico de 2 siglos,
que es de donde existen los impuestos a las rentas. Bueno, acá al revés plantearon la lógica ofertista de bajar los impuestos y con una rigidez estructural del gasto a la baja, no le quedó más remedio que recortar el gasto. Y el gasto más sensible. Digo el más sensible porque es el que tiene efecto redistributivo. A su modo de ver, ¿el gobierno es inepto o farisaico en realidad? O sea, ¿no le salen las cosas por brutos, por torpes, o esto les sale y es lo que vinieron a hacer? Yo no creo que sean ineptos, nada más que tienen una tecnoestructura, que son estas secretarías devenidas en ministerio, que son gente muy bien formada en el área financiera y que vinieron a hacer eso, digamos, vinieron a manejar este código. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero manejan un neologismo. Hoy por hoy hablar de LEVAC, de tradear, de el carry, cualquiera habla del carry, es decir, todos estos neologismos en inglés provienen de ese mundillo muy pequeño de las finanzas que realmente no agregan valor a la economía. Mira, hay una cosa muy patológica que lo planteó la memoria anual del Banco Internacional de Pago. El Banco Internacional de Pago es el banco central de los bancos centrales y todos los años hace un informe anual, que es su memoria, en la que explica la situación económica del mundo. Cuando todo este esquema, que tiene muy pocas vigencias en el mundo y que en nuestro país tomó una relevancia muy importante, que fue la crisis del 2008, con la crisis del 2008 se acabó ese esquema de acumulación capitalista del mundo financiero. Y el informe hace una relación entre derivativos y variables reales de la economía. Bueno, 12 días de actividad financiera equivalen al PBI de todo el mundo. Un día y medio las reservas de oro de todo el mundo. Y 5 días las exportaciones de bienes y servicios de todo el mundo. Entonces, no hay economía que pueda funcionar a nivel mundial y la crisis mundial le pasó la factura. Digo este dicho porque el presidente de la delegación local de JP Morgan, el 14 de septiembre, le declara en el diario Clarín que el gobierno tenía que hacer el gran ajuste, que si no lo hacía y no producía el ajuste en un año, el mercado se lo iba a cobrar. Bueno, se lo cobró a partir del 27 de abril. Profesor, ¿cuál es el límite? ¿Hasta cuándo soporta la gente seguir cayendo diariamente bajo la línea de la pobreza, bajo la línea de la indigencia, los aumentos de los precios, los tarifazos? ¿Hasta cuándo se puede económicamente aguantar esto? Es una pregunta de examen esa, ¿no? Porque hay que hacer un análisis bien interdisciplinario. Uno puede plantear los límites económicos, los límites financieros, y eso va a depender en qué área del pensamiento está. Si vos le preguntás a un ortodoxo o a un monetarista, te va a decir, la tasa no tiene límite. Es decir, es a lo que dé, ¿no? Una famosa publicidad de internet decía, el límite lo pones vos. Entonces es un poco la inexistencia de límites, la inexistencia de mecanismos regulatorios. El tema está en el análisis de hasta dónde llega el nivel de tolerancia de la sociedad, que es donde cuándo se termina de romper el tejido social. Bueno, la experiencia histórica argentina muestra que eso ocurre cuando se le mete la mano en el bolsillo a la clase media. O sea, la pequeña burguesía argentina estoy hablando de un fenómeno social, ¿no? Es muy sensible a eso. Fue muy sensible al impuesto a las ganancias de los empleados en relación de dependencia, fueron muy sensibles en 2001 la clase media cuando tenía sus ahorros en dólares. La cuestión está con el dólar no, con cualquier cosa a la clase media argentina, pero con el dólar no. Y están llegando a una situación en que existe un corralito fáctico. ¿Por qué? Porque si vos vas a retirar tu depósito en dólares, te dan, por ejemplo, algunos bancos $3.000 por semana y
están yendo inevitablemente a reinstalar el cepo. El hecho de que exista un proyecto para cobrar impuestos a los viajes al exterior implica un tipo de cambio diferenciado. Están volviendo a las políticas de Axel Kicillof. Profesor, en 20, 30 segundos, ¿es correcto haber ido al Fondo Monetario Internacional en las circunstancias en las que nos encontramos o habría que haber tomado otro camino? Era el camino que quedaba. El 27 de abril se comenzaron a retirar los fondos comunes de inversión. Dolarizaron sus carteras y se fue. Eso fue lo que generó las corridas, inclusive hasta el último viernes. El último viernes hubo otra gran fuga. Fíjate que ahora le permiten canjear letes que son en dólares por LEVAC, para que no se siga saliendo la fuga. Y el hecho de que el comportamiento haya sido tan prematuro, bueno, obedece a la psicología de los operadores financieros internacionales que en un momento dicen, ya gané mucho, vuelvo a mi casa matriz, vuelvo a otro lugar de renta. Profesor Rinaldi, le agradecemos por haber formado parte del espacio. Un gusto recibirlo. Igualmente. Hacemos una breve pausa, tras ella Mariano Sarabia para analizar la victoria de López Obrador. Quédese en nuestra pantalla.